Bueno, ¿qué tal chicos? Buen día, espero que estén bien, o buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo vean el video. El tema de la clase de hoy va a ser el tema de las células, el desarrollo embrionario, los distintos tipos de divisiones celulares que tienen que ver con la diversificación de las células. Porque, como vimos en el video anterior, todo organismo está hecho de células, nosotros estamos hechos de células, con lo cual implica que todo nuestro cuerpo está hecho de células. Ahora, las células lo que tienen es que se especializan. Cada célula va a tener una función particular en los organismos pluricelulares como nosotros. Por eso podemos cumplir distintas funciones. Yo si agarro una célula de la piel, no va a ser igual a una célula de un músculo, a una célula del corazón, a una célula del cerebro. Son células distintas que cambian su forma, su estructura, cambia todo para poder cumplir con la función que tienen. Para empezar vamos a tener que hablar de los tipos de división celular. Por un lado tenemos la mitosis. La mitosis implica la división de una célula en dos exactamente iguales, salvo algún error en la copia del ADN. Entonces tenemos que una célula empieza a duplicar, pasa por varios procesos, pero lo que importa es que empieza a duplicar el contenido de esa célula, empieza a duplicar todo, incluso a duplicar su contenido de ADN. Llega un punto donde el núcleo, que tiene el doble de ADN ahora, se divide en dos, se separan y se forman dos nuevos núcleos y después se termina formando una pared que cierra, dobla esa célula en dos. Tengo una célula, crece la célula, una vez que tengo dividido así grande la célula y lleno de todo el material duplicado, se cierra y se separa. Y tengo dos células que, salvo algún error en la duplicación del ADN, van a ser exactamente iguales. Por otro lado tenemos la meiosis, que las primeras etapas van a ser similares porque se duplica el ADN y se divide en dos. Pero estas dos, que cada una tiene su ADN completo, en lugar de cerrarse y cerrar su núcleo, va a pasar a dividirse nuevamente en dos. Entonces, de una célula voy a tener primero una división normal y después un segundo paso donde se va a formar la meiosis, que vamos a terminar teniendo células con la mitad del ADN. ¿Por qué querría yo las células con la mitad del ADN? Porque son las células sexuales. Son las células que se llaman gametos, que van a unirse para poder generar un nuevo organismo. En el caso con el caso de los seres humanos tenemos el ovocito, que es la célula germinal o gameto o célula sexual femenina, y el espermatozoide, que es el masculino. Cuando se juntan, se combinan los dos ADN, se forma lo que se denomina un cigoto fecundado. El cigoto es la primera célula de la cual surge cualquier organismo humano. Es cuando recién se acaban de unir tanto el ovocito como el espermatozoide. Entonces tengo una célula con el ADN completo de un nuevo ser humano, una nueva combinación que no existía hasta ahora, porque tiene la mitad del ADN materno y la mitad del ADN paterno. Este cigoto, que es como una célula grande, va a empezar por un proceso de subdivisión interna acelerada. Va a empezar a dividirse muchas veces, pero en lugar de dividirse y separarse, una sola van a empezar a formarse núcleos, muchos núcleos chiquitos, a lo largo de toda la célula, sin cambiar el tamaño. Es un proceso que se llama morulación y que se forma una mórula. ¿Por qué? Porque parece una mora. No sé si alguna vez vieron una mora que tiene como si fueran muchas bolitas juntas. Pasa algo similar. Tenemos una bola que se llena como de bolitas chiquitas, que cada una es una célula, con todas las mismas funciones que cualquier célula, pero con distinto tamaño. Entonces, va a tener distintas características, pero la membrana celular, el núcleo, el ADN, mitocondrias, todo eso lo mantiene. Esta mórula después va a empezar a pasar por un proceso que se llama blastulación, que es como que se hunde. Como si yo tuviera una bola de plastilina y le meto los 2 pulgares adentro y se hunde. Ese hundimiento va a empezar a generar lo que va en el futuro y a lo largo de todo el embarazo terminar desarrollándose en el tracto digestivo. La boca empezó siendo una célula, un grupo de células como una mórula que se empezó a hundir. Y es ahí, a partir de ahí, que se empiezan a formar el canal interno. Pero bueno, no me interesa seguir más acá en este sentido del embarazo. Simplemente llegamos a esta etapa donde se forma la blástula.
tener en cuenta que esto es una de las características que tiene la reproducción de las células, que van a dar distintas células y de acuerdo al lugar y las características que tenga el lugar y las características del organismo, va a suceder de distintas formas. No, esto que estoy explicando, la blastulación, la módula y todo eso, no aplica a todos los seres vivos, solo a algunos. Después vamos a tener distintos tipos de células que las vamos a clasificar de acuerdo al tejido al que pertenece. Por ejemplo, las células de la piel es tejido epitelial. El epitelio justamente la piel, que tiene varias capas y varias estructuras. Vamos a dividirlo en dos grandes grupos. La de revestimiento, que es la que protege al organismo, o sea, lo que llamamos piel en sí. Y después vamos a tener las glandulares. El tejido epitelial que tiene células glandulares son las que producen sustancias que se liberan al ambiente o al interior del cuerpo. El humano es el organismo que tiene más glándulas sudoríparas de todas. Son las glándulas que producen el sudor. Nosotros transpiramos mucho porque tenemos dos características juntas. Por un lado, la falta de pelo, que no nos impide aislarnos del ambiente como tienen, por ejemplo, otros homínidos parientes nuestros, como los chimpancés, los gorilas o los orangutanes. Esta falta de pelo hace que nosotros no podamos regular bien la temperatura en el sentido de aislarnos del ambiente. Pero, ¿qué pasa? Evolucionamos en África, acostumbrados a desarrollar gran cantidad de actividad con gran calor. Eso nos daba una ventaja el tener las glándulas sudoríparas por todo el cuerpo, porque cuando otros animales se cansaban rápido, entraban en calor, recalentaban su cuerpo, nosotros podíamos ir corriendo y transpirando y corriendo y transpirando, y así cazábamos en la época previa a la civilización, por decirlo así. Ventaja, fíjense cómo el contexto donde evolucionamos explica algunas cosas de las que hoy en día tenemos en nosotros. O sea, si nosotros no hubiéramos evolucionado en el África subsahariana con todo ese calor y no hubiéramos tenido las adaptaciones para vivir de la cacería a larga distancia, etc., posiblemente ahora no tendríamos desodorantes. Una cosa lleva a la otra a veces. Después tenemos los tejidos musculares también, que son los que se ocupan de la contracción y relajación. Contracción y relajación. Son como si fueran láminas, como si fueran cubos, que se contraen y se estiran. Se pueden contraer y estirar. Y esos son los tejidos musculares, que, ojo, los tenemos en todo el cuerpo. Sin ir más lejos, el ojo tiene 3 pares, o sea, 6 músculos que se ocupan de moverlo, hacer que se contraiga la pupila, que se dilate la pupila. Son 6 ojos, 6 músculos, que están ahí moviéndose y haciendo que nosotros podamos ver. Todo lo que se mueve en función de los músculos que van a estar contrayéndose y estirándose. Y al mismo tiempo me pide para hablar de otro tipo de tejido, que es el conectivo. Básicamente el tejido conectivo es el que une un tejido con otro, una parte del cuerpo con otro. Justamente los músculos, que si bien se unen a los huesos, no están unidos directamente a los huesos. Están unidos por los tendones a los huesos, que es un tejido cartilaginoso, que no llega a ser ni duro como el hueso, obviamente, pero tampoco es tan flexible como el músculo. Y de hecho, como es un tejido que es prácticamente estático, es muy difícil repararlo. Si se corta un tendón, no se regenera solo como por ejemplo un músculo que nos curamos y qué sé yo, de un desgarro, solo con reposo. El tendón hay que operar, si se corta totalmente el tendón, hay que unirlo, coserlo y nunca queda como siempre. Por eso los jugadores de fútbol tienen tantos problemas con los tendones, actividad de alto rendimiento que termina teniendo a veces consecuencias graves en el organismo. Dentro también tenemos el tejido óseo, que son los huesos. Los huesos no son piedras. Dentro de cada hueco, de cada poro de los huesos, tenemos células viviendo. Si algunas comieron carne con hueso, van a ver que tiene como pequeños agujeritos en general. En cada uno de esos agujeritos había una célula que estaba recubriéndose de calcio, que es lo que le da estructura y dureza al hueso. Tenemos el tejido adiposo, que son las grasas, que no es solamente la que tenemos acá en la panza, sino que es la que aparece por todos lados, en todas partes del cuerpo, como reserva de energía también. Y después tenemos el tejido sanguíneo. La sangre, que muchas veces se la ignora como un tipo de tejido, es un tejido líquido.
con gran cantidad de agua, es como si fuera un tejido, pero que tiene más concentración de agua y que tiene la función de conectar todo el cuerpo. Lleva nutrientes, enzimas de un lado para el otro, lleva información en forma de hormonas de un lado para el otro, lleva a las células del sistema inmune el lugar donde son necesarias. Entonces no podemos dejar de nombrar el tejido sanguíneo como otro tipo de tejido con sus células específicas. Bueno chicos, espero que les haya quedado más o menos claro. Cualquier duda, consulta, bueno, en los comentarios. Nos vemos.